Buenas tardes y buen día. Vamos a hacer iniciando el libro de Samuel, capítulo 7 ya. El pasaje no tiene nombre, pero trata de las batallas que había entre Israel y los filisteos en la época del profeta Samuel. De hecho, fue el último juez y también fue sacerdote. Capítulo 7, 1 Samuel, verso 1 dice: Vinieron los de Kiriat Jearim, llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y todo lo que es Israel lamentaba en pos de Jehová. Bueno, entonces aquí, de hecho, el arca le habían capturado los filisteos, pero al final la devolvieron. Y bueno, el pasaje se llama Samuel, juez de Israel. Entonces ya Samuel, de hecho, narra mucho sobre la historia de Samuel. Samuel tuvo el privilegio de ungir a los dos primeros reyes de Israel y ser el último juez de Israel, ¿verdad? Samuel fue juez de Israel, pero también fue sacerdote porque él hacía los sacrificios. No es que cada año se ofrecían sacrificios para muchas cosas. Las primicias que de perdón de pecados, por la culpa, esas cosas Samuel lo hacía. Era sacerdote, pero también era juez de Israel. Una gran persona, un hombre muy usado por Dios. Tiene un adjetivo para este tipo de personas. Eh, pero bueno, entonces el pasaje se llama Samuel, juez de Israel, capítulo 7, verso 3 dice: Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo le servid, y os librará de la mano de los filisteos. Bueno, entonces aquí Israel tenía muchos problemas con los filisteos. ¿Por qué? Porque se apartaron de Dios. De hecho, justo antes de eso, prosperaron mucho. Y cuando Israel prospera, se aleja de Dios. Y luego vienen los problemas. Verso 4. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y se llevaron a solo Jehová. Verso 5. Pero no es suficiente con nada más regresar a Dios. No es suficiente con pedir perdón. Verso 5. Y Samuel dijo: Reunid a todo Israel en Mizpa y yo oraré por vosotros, oh Jehová. Verso 6. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día. Y dijeron allí: Contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando leyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Bueno, entonces, antes de eso, de hecho, antes de este momento, ya habían peleado con los filisteos y perdieron la guerra, la batalla. Verso 8. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: No ceses de clamar por nosotros, Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Verso 9. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová lo oyó. Pues entonces, de hecho, Samuel fue uno de los más ilustres, la palabra que estoy buscando, una persona muy ilustre, de mucho respeto en Israel, ¿verdad? Y sobre todo era un intercesor de primera, muy pocos como él, muy poquitos como él. Samuel era verdaderamente bueno en lo que hacía en lo espiritual. Dice verso 10: Aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Pues entonces, lo que pasa aquí ¿qué pasa? Ya Israel se volvió Dios, ya fueron ministrados por Samuel, y ahora tienen el respaldo de Dios, ¿verdad?
ahora qué pasa, ahora Israel es ministrado por Samuel. No es el único que le ministra, porque hay muchos sacerdotes, muchos levitas ahí en Israel, pero Samuel los dirige. Y ya tienen alguien, ya tienen un pastor, pues Samuel era su pastor, su juez era Samuel. O sea, Dios siempre va a ser, pero ahora a través de Samuel. ¿Qué quiere decir? O sea, que Israel eh, tenía un tutor. Hay otra palabra para ello. Hay una palabra muy, muy buena para ello, cuando uno está pegado a alguien, como su tutor, como su mentor. Hay una palabra más fuerte que eso. No lo recuerdo, pero bueno. Entonces, verso 11, saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Verso 12, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Entonces aquí ganan la batalla, pero solo una batalla. La guerra continúa incluso en la época de David, ¿verdad? Muchos años después continúa la guerra porque Dios deja a los filisteos y a muchos otros pueblos para proveer a Israel. Dice la palabra en Proverbios, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Bueno, entonces, versos 13, así fueron sometidos los filisteos y no hubieron más entrar en territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Bueno, entonces aquí dice que fueron sometidos los filisteos, o sea, que fueron echados de Israel. Yo pienso que es que lo que pasa no da mucho detalle, pero lo que me da a entender así, en el contexto general, que los filisteos llegaron a Israel, invadieron Israel, les pedían tributo, abusaban del pueblo de Israel, los cobraban, o sea, comerciaban Israel y los filisteos comerciaban porque se había comercio entre ellos, les cobraban caro, los obligaban a ir, así lo dice la Biblia, que los obligaban a ir a afilar sus cuchillos, su asadón, esas cosas para la agricultura, los obligaban a ir con los filisteos. O sea, Israel estaba sometido, luego Israel venció a los filisteos, los sacó de su territorio, o sea, que estaban invadidos, ¿verdad? Ahí por los filisteos. Verso 14, fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado de los israelitas. Desde Cron hasta Gat, Israel libró su territorio de la mano de los filisteos y hubo paz entre Israel y el amorreo. Verso 15, y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Verso 16, y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal, a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Entonces, ¿qué era? Este Samuel era una persona responsable, sabía el grado o sea, sabía lo que se le había encomendado a un pueblo entero, un país entero a Samuel, ¿verdad? O sea, no era el único Samuel, era el juez principal, pero había muchos otros ancianos que se ven la ley que daban juicio a Israel, no era el único Samuel, así como con Moisés era el principal, pero no el único. De hecho, al principio del libro de los jueces lo dice, al principio, que había varios jueces, o sea, había varios que se llevaban la ley. Eran como, más o menos como fariseos, más o menos. Verso 15 dice, y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Verso 16, todos los años iba y daba vuelta, verso 17. Verso 17, después volvió a Ramá, porque allí estaba su casa, y juzgaba a Israel, y edificó allí donde estaba Jehová. Entonces, Samuel amaba a Dios, ¿verdad? Tal vez por eso Samuel fue un hombre muy usado por Dios, porque amaba mucho a Dios. O sea, ser un intercesor es muy complicado ser intercesor por otro, es muy complejo, ¿verdad? Porque por afuera que no se tiene que ministrar, tiene que haber ayuno, tiene que haber danza, tiene que haber canto, tiene que haber lectura de Biblia para poder interceder por otros. Y mucha práctica. Entonces, Samuel era responsable, pero amaba a Dios con todo su corazón. De hecho, se crió en el templo. Samuel se crió en el templo, desde que su mamá lo dejó ahí en el templo, Samuel se crió ahí. ¿Y qué más lugar? Qué interesante, ¿verdad? Que uno de los intercesores más grandes se crió en un templo. Y bueno, entonces vamos a dejar hasta aquí el libro el capítulo 7 del libro de Samuel, primero de Samuel. ¿Y qué podemos aprender? Primero, o sea, no es suficiente con
con volver a Dios. Hay un proceso. Tienes que ser ministerio, que era lo que hizo Samuel. Samuel ministró a Israel para limpiarlo de nuevo y edificar a Israel. Y así estar bien delante de Dios. Y bueno, entonces Samuel, un hombre ilustre, muy ilustre, de muchos renombre de Israel, muy querido por Israel y respetado. Eso resultó de una vida digna, de una vida correcta ante los ojos de Dios. El respeto del pueblo, el respeto de la gente. Ser lámpara a otros. Bueno, hasta aquí la prédica de hoy. Espero que haya sido de edificación para tu vida. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.